Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes de Muchas ir gracias. con las negociaciones, los pactos del gobierno que nos tienen tan enfrascados, ocupados, y ustedes también, este fin de semana, y lo analizábamos, ha sido noticia y con reacciones en todos los mundos de la política y de la judicatura, las declaraciones de miembros de Vox, sobre todo Francisco Serrano de Sevilla, con respecto a la sentencia de la manada, que se había sido dictada por una turba de feministas, de que si las únicas relaciones legales o seguras van a ser siendo las de la prostitución. ¿Qué opinión, valoración le merece Izquierda Unida? Bueno, yo creo que no debe sorprendernos este tipo de actitudes y este tipo de mensajes. Vox representa un espacio sociológico de ultraderecha en nuestro país. Es un franquismo que estaba inserto dentro de la estructura de votante del Partido Popular, que se ha emancipado y ahora tiene una posición muy explícita que refleja pues esa posición patriarcal, machista, conservadora, tradicionalista y que tiene síntomas y expresiones como la que hemos conocido, absolutamente fuera de lugar en una sociedad democrática y menos aún una sociedad que está luchando contra las peores formas de violencia machista, que son las que hemos estado viendo en los últimos años de una forma muy destacada y contra las que se está luchando afortunadamente por la mayor parte de la sociedad. Entonces, creo que lo que hace Vox es tratar de incrementar la polémica para ser objeto de atención. El hecho de que lo haya manifestado un juez, aunque sean opiniones políticas y por lo tanto absolutamente al margen de cualquier cuestión judicial, o que las haya manifestado, él dice, en el ámbito de su uso personal de libertad de expresión, lleva un debate sobre la presencia de jueces en la política, es decir, la vuelta a la actividad judicial puede permitir casos de recusación, de que se dilaten algunos procesos judiciales. Hay que regularlo, darle una vuelta a todo esto. Desde luego yo creo que la cuestión judicial en nuestro país tiene que ser abordada, pero no por este caso específico. De hecho, es una persona que ha sido retirada ya en su momento por prevaricación, creo recordar. Pero después fue absuelto en alguna Efectivamente instancia, ¿no? sí, pero que en cualquier caso, digamos, es un caso, digamos, muy singular. Es más problemático, por ejemplo, que nos hayamos encontrado ante una sentencia, creo que adecuada, como la del Tribunal Supremo, que lo que acaba reconociendo es que los jueces que antes llevaron el caso, en el caso de Navarra, pues tuvieron una interpretación muy diferente. Incluso uno de ellos, en un voto particular, lo que estuvo diciendo es que lo que el Supremo considera, como yo creo que acertadamente y la mayoría de la población, era una violación, uno de esos jueces consideraba holgorio. Y en ese caso no estaba apartado, sigue estando, si no me equivoco, trabajando. Entonces, los jueces son personas, y las personas tienen ideología, y por mucho que se quiera vender una absoluta neutralidad, eso no existe. Y se acuerde que cristalizarlo. Y en este caso le corresponde, porque lo dice así la Constitución y porque lo hemos visto en las últimas consultas al jefe de Estado, le corresponde al Partido Socialista ganarse los apoyos del resto de fuerzas políticas. Y esta es la anomalía que estamos viviendo en este tiempo. Han pasado casi 2 meses y el Partido Socialista todavía no ha hecho esfuerzos relevantes para conseguir apoyos de otras fuerzas políticas, en particular de la nuestra. Esfuerzo que es decirle, porque con Pablo Iglesias ya hablaron en 3 ocasiones, la segunda sin tantos cámaras, tantos luz y taquígrafos, pero parece que ha ido peor. Una oferta ya ha habido, es decir, gobierno de cooperación, cargos de momento intermedios. ¿Eso sí es suficiente para ustedes si no entran en el gobierno? Realmente discrepo de que haya habido una oferta. Quiero decir, el Partido Socialista ha dicho que se va a presentar a la investidura y que espera el apoyo de los demás. Es decir... Hombre, pero ha hablado de gobierno de cooperación, de cargos intermedios, se entiende que secretarías de Estado, no los primeros niveles, pero sí los segundos. Eso es una oferta. Buena o mala es una cosa, pero eso es una oferta. Realmente eso no está escrito en ninguna parte. Quiero decir, aquí Hombre, ha habido se lo dijo mucha a Pablo comunicación. Iglesias, ¿no? No, hay mucha comunicación a través de medios de comunicación. De hecho, la primera reunión, y esto es simbólico y a mi juicio incluso significativo, la primera reunión se citó a través de los medios de comunicación y se citó el mismo día al Partido Popular, a Ciudadanos y a nosotros. ¿Cuál es la gran anomalía aquí? La gran anomalía es que el Partido Socialista debería tener claro qué es lo que quiere hacer cuando gobierne, porque no se trata solo de la investidura, se trata de los siguientes años. ¿Qué tipo de políticas vas a llevar a cabo? ¿Qué apoyos necesitas? Ese modo de pensar es el que cualquiera supondría racional. Y hemos visto, sin embargo, que el Partido Socialista sigue pidiéndole el voto a Ciudadanos y al Partido Popular. Y por eso, probablemente, eso explique por qué la negociación con nosotros no está lo suficientemente avanzada. Sin embargo, ¿qué haría yo en el lugar de Pedro Sánchez, que ganó las elecciones, que tiene el mandato de gobernar? Pues
llegar a reunirse con nosotros, entender que nosotros tenemos exigencias, entender que Pedro Sánchez tiene una mejor correlación de fuerza, tendrá más exigencias y llegar a un acuerdo. Estos procesos no se están viviendo así, se está viendo mucho teatro que, a mi juicio, desespera mucho a la ciudadanía, también he de decirlo. Habla usted, o dice usted, si yo fuese Pedro Sánchez, y yo le voy a preguntar, ¿y si fuese usted Pablo Iglesias, 2 ministerios es correcto? Si Pablo Iglesias dice, vale, pero yo tengo que estar en uno y el gobierno dice que no, mejor tú fuera, ¿usted sacrificaría una situación por la otra? A mi juicio, no se trata de cuántos ministerios, incluso diría que no se trata de qué ministerios, sino qué tipo de acuerdo y cómo se puede llevar a cabo. Yo puedo llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y le puedo decir, tiene usted que bajar la factura de la luz, tiene usted que intervenir en el mercado de la vivienda, tiene usted que derogar la reforma laboral del PP. Pero ¿cómo me garantiza el Partido Socialista que va a cumplir? Yo he tenido mucha experiencia, en Izquierda Unida hemos tenido mucha experiencia de diálogo y de negociaciones con el Partido Socialista y muchas veces ha incumplido. Necesitamos los mecanismos y es legítimo pensar que estar en el gobierno es uno de los mejores mecanismos para controlar que se cumpla lo acordado. De lo contrario, creo que nos podemos ir hacia una investidura que haga a Pedro Sánchez presidente, pero que se apoye en la derecha en las leyes concretas, por ejemplo, en economía y, por ejemplo, en las cuestiones laborales que han llevado a la sociedad a la derecha, sí, entiende... De Ciudadanos, de derecha del PP. PP. Sí, ley a ley. Pero han dicho que no. Y para haber primero una legislatura tendrá que haber antes investidura. Por eso creo que Pedro Sánchez está obligado a pactar con nosotros, porque las derechas a las que él está haciendo llamamientos le han cerrado la puerta. Y por lo tanto Pedro Sánchez tiene que comprender que hay que llegar a un acuerdo con nuestro espacio político, es un espacio político heterogéneo y yo confío en que sea así. Creo que es absolutamente inverosímil una repetición de elecciones. Creo que en la cabeza de Pedro Sánchez está seguir siendo presidente del gobierno y que las circunstancias, que a lo mejor no son las que él quiere, pero las circunstancias exigen que llegue a un acuerdo con nosotros de Unidas Podemos y Izquierda Unida. Y eso es en lo que tenemos que trabajar en los próximos días, pero hace falta que el Partido Socialista dé esa vuelta, acepte de una vez por todas que Ciudadanos no le va a apoyar. Las negociaciones suelen ser graduales, no empiezas ofreciendo todo lo máximo que puedes llegar de inicio. Ha empezado con el gobierno de cooperación, luego cargos intermedios, pueden que lleguen unos ministerios, pero ¿entienden las reticencias de Pedro Sánchez y el Partido Socialista a compartir el Consejo de Ministros y plataforma mediática con Pablo Iglesias, que se pueden producir disociaciones ahí? ¿Usted lo entiende? No, no lo entiendo porque creo que corresponde a una cultura política agotada y caducada, que es la de las mayorías absolutas. En nuestro país hemos estado acostumbrados a gobiernos monocolores, pero no así en el resto de Europa, donde tienen una tradición democrática más avanzada. Hemos visto muchos gobiernos de coalición. Y los gobiernos de coalición, por definición, son gobiernos que tienen tensiones y contradicciones. Por motivos evidentes, son dos organizaciones diferentes. Pero se aprende a convivir o incluso a salvar las diferencias. Hemos visto cómo esos gobiernos de coalición se están produciendo en España, en la Comunidad Valenciana, lo estamos viendo en La Rioja, lo estamos viendo en Baleares, y hemos visto también cómo lo hace las derechas, además sin tanto jaleo. Inmediatamente se ponen de acuerdo en Madrid, en otras comunidades que se van a poner de acuerdo, ya lo hicieron en Andalucía, las 3 derechas de hecho. No entiendo por qué el Partido Socialista tiene tanta resistencia a aceptar el resultado de las urnas, que es el Partido Socialista ha ganado, pero Unidas Podemos tiene un 33% del voto en comparación con el Partido Popular. Partido Socialista, perdón. Turno de preguntas para los miembros de la mesa de análisis. Empezamos por Nieves Goicoechea. Pregunta corta. ¿Es innegociable la presencia de Pablo Iglesias en el Gobierno? Bueno, si me preguntas por mi propia opinión, yo creo que cualquier cosa es negociable. Yo no pondría ninguna línea roja. Ahora bien, creo que sería una posición muy errónea por parte del Partido Socialista, porque tengo entendido que el partido de Podemos va a hacer un referéndum para la acción que se tome finalmente. Y si el resultado que hay que llevar a referéndum es una propuesta que nace de un veto a su dirigente máximo, creo que todo conduciría a un resultado desagradable. Por lo tanto, creo que sería un error que el Partido Socialista vetara de alguna manera a Pablo Iglesias. No obstante, creo que eso no está de momento encima de la mesa. Jesús. Sí, da la impresión de que se parte en esta conversación o en estos contactos que ha habido hasta ahora de una desconfianza mutua enorme, ¿no? Porque, por un lado, Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dice si no estamos en el Gobierno, en el Consejo de Ministros, no nos fiamos de que se ejecuten las políticas que pactamos. Y desde el Gobierno y el PSOE se dice es que no nos podemos fiar porque si estáis en el Consejo de Ministros vamos a tener divergencias todas las semanas. ¿Existe posibilidad de salvar esa desconfianza mutua?
Yo creo que sí, de hecho la realidad nos muestra que se puede salvar. Hemos visto los gobiernos de coalición que se están haciendo en las comunidades autónomas como eso es perfectamente posible, incluso entre formaciones que se han golpeado mucho y muy duro, como es lógico en otros momentos. Pero allí suman para gobernar. Aquí también, es decir, faltarían votos, digo, para legislar, mejor dicho. Sí, ¿no? pero las abstenciones se construyen, no hay ningún problema en hacerlo, es una investidura, pero ya tienes un punto de partida muy alto de 165 votos, que es lo suficiente para conseguir ya arrancar desde mi punto de vista. Lo que ocurre es que efectivamente uno tiene que aceptar que la vida a partir de ahora es más dura que con las mayorías absolutas y que eso expresa contradicciones, tensiones, negociaciones. Dice el Partido Socialista que en un Consejo de Ministros tendríamos diferencias con los de Podemos e Izquierda Unida. Evidentemente, pero eso también sería en el Parlamento. Por lo tanto, ¿qué está diciendo el Partido Socialista realmente? Que está dispuesto a hacer leyes en el futuro apoyándose en Ciudadanos y en el Partido Popular y no solo en nosotros. Nosotros lo que decimos, este país necesita políticas de izquierda, un programa de izquierda, y la garantía de hacerlo es un acuerdo entre el Partido Socialista y nuestro espacio político. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos Yo quería días. preguntarle por los procesos de reflexión, de autocrítica que hayan hecho ustedes tras las elecciones generales y tras las elecciones de mayo. Vamos a ver, el resultado de Unidos Podemos ha bajado sensiblemente, hay fractura interna evidente y luego la tendencia de los sondeos sigue siendo a la baja. ¿Por qué Unidas Podemos ha perdido su swing, por decirlo de alguna manera, y en qué medida influye ser visto o ser percibido como un partido a la sombra del PSOE? No como una izquierda distinta, sino como un partido ya asimilado al PSOE o como una mochila del PSOE. Bueno, yo creo que la causa de los resultados electorales son múltiples y hay muchos elementos que yo creo que han influido negativamente en nuestro desarrollo. Decisiones probablemente erróneas nuestras, en segundo lugar, una jaula de grillos en algunos momentos que ha sido muy difícil de llevar. Desde enero hasta las elecciones de abril hubo muchas divisiones, escisiones y personas que decidieron montar proyectos aparte, con mucho ruido mediático que yo creo que desesperó a muchos de los votantes, y al mismo tiempo yo creo que hay un cambio de ciclo, hay una sociedad ahora que está en unos códigos distintos a los que estaban en el 2014. Todo eso influye. En cualquier caso, nosotros lo que creemos es que tenemos que hacer una política autónoma. Nosotros efectivamente podemos correr el riesgo de quedar a la sombra del Partido Socialista. Ha pasado muchas veces, sobre todo los que estamos en Izquierda Unida, que hemos visto eso. Nosotros creemos que ahora mismo estamos haciéndolo bien. Estamos llevando a cabo nuestras propuestas, las tenemos encima de la mesa, nos guiamos y nos regimos por esa idea clásica de programa, 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 y cuando el Partido Socialista está de acuerdo, pues lo llegaremos adelante, y cuando no, pues evidentemente el Partido Socialista hará otras cosas. Esto es lo que ha pasado en los últimos 6 meses. ¿Ha tenido alguna influencia en las elecciones? Probablemente, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros tenemos que centrarnos en la cuestión programática porque este país necesita políticas de izquierda desde nuestro punto de vista y nosotros somos la única fuerza con capacidad de llevarla a cabo porque somos la única fuerza con capacidad de enfrentarse a un poder económico que en algunos casos, véase el mercado de la vivienda, véase el precio de la luz, pues está en contraste los intereses de esas grandes empresas con los intereses de las familias trabajadoras. Pero Narváez. Pues, señor Garzón, hemos analizado durante buena parte de la tertulia el tema de las reacciones de Vox con la manada y nos hemos felicitado de la sentencia del Supremo. Pero no sé si ha querido usted decir que el juez que no esté de acuerdo, el juez de Holgorio, del que hablaba, debería ser apartado. No, en absoluto, he dicho que no está apartado. Pero no he dicho que me parezca bien que esté apartado. Lo que quiero decir es que es un síntoma que haya personas como él que presentan y representan una forma de la visión social muy anticuada y muy peligrosa, sean jueces. ¿Por qué? Pues porque al final estamos hablando... ¿Los jueces tienen que pensar lo que pensamos nosotros, los ciudadanos, o son jueces porque son independientes? No, lo que pasa es que tienen que respetar los derechos humanos y aquí estamos viendo un caso muy específico donde no se reconoce una violación. Y además, no solo no se reconoce una violación, que ya no solo para el Tribunal Supremo, sino para la mayoría de las sociedades así, porque las sociedades avanzan y en otro momento se podía entender de otra forma, pero ahora es evidente que es una violación, sino que encima prácticamente viene a justificarla, al etiquetarla de holgorio. Cuando una violación se le llama holgorio, ya no estamos describiendo, estamos justificando. Y eso que lo haga un juez es problemático y significa que hay un síntoma muy grande, porque ese juez lo ha escrito en un voto particular y eso es una persona que también ha tenido influencia en otro tipo de sentencia y en otro tipo de casos. Creo que es una señal de alarma. Yo no digo lo que haya que hacer, pero digo que es una señal de alarma que haya jueces que piensen como ese señor y que hayan llegado a ser jueces.